las 3 mejores personas al final del mes tienen premio. Bueno, ya empezamos aquí a grabar la sesión y bueno, les damos la bienvenida a nuestra charla de examen neurológico parte 1. No se olviden, martes y miércoles también tendremos sesiones, segunda parte y tercera parte. Y listo, empecemos con nuestro Kahoot. Vamos a hacer de nuevo, como es de costumbre, nuestra pregunta de ensayo para saber si en realidad todo está sirviendo perfectamente. Super, ahí estamos recibiendo respuestas. Qué bien. Súper bien. Entonces ahí tenemos las respuestas. Ahora sí, vamos a empezar como tal con las preguntas que ya dan puntos para nuestra charla de examen neurológico. ¿Las funciones cognitivas hacen parte del examen neurológico? ¿Verdadero o falso? Muy bien, sí hacen parte las funciones cognitivas. Eso lo vamos a ver hoy. Ahí vamos subiendo. Listo, segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿el estado de conciencia de un paciente se puede clasificar como alerta obnubilado, coma, alerta somnoliento estuporoso o coma, alerta somnoliento obnubilado o coma, o despierto letárgico estuporoso o coma? Muy bien, alerta somnoliento estuporoso o coma. Esos son los 4 estados de la conciencia. Muy bien, sigamos. El primer nervio craneal es el nervio óptico, nervio olfatorio, nervio vestíbulo-coclear o nervio oculomotor. Muy bien, es el nervio olfatorio. El nervio óptico es el segundo, el vestíbulo-coclear viene siendo el octavo y el oculomotor es el tercero. Muy bien. Sigamos. Dentro de las funciones cognitivas se evalúa el juicio, la memoria, la atención o todas las anteriores. Muy bien, todas las anteriores. Seguimos con nuestra última. Aquel paciente que tiene un incremento del umbral para enfocar la atención en un estímulo se hipoproséxico, distráctil, euproséxico o hiperproséxico. Hipoproséxico. Listo. Ahí tenemos un incremento del umbral para enfocar la atención. Ahí está la clave.
El paciente necesita más el tema de poder enfocar la atención en algo. Ahí está la clave. Le es difícil enfocar la atención. Ok, tenemos en nuestro podio del día de hoy de tercero a SFC. Bueno, SFC, 5 de 6, muy bien. Segundo puesto, 1811, 5 de 6. Y el primer puesto también 5 de 6. Y tenemos a MCRC. Ok, muy bien, los felicitamos, Emilio Viñán y Julay. Bueno, ahí los tenemos. También en nuestro podio. Mm, bueno, vamos a empezar ahora sí con nuestra charla, ¿vale? Voy a dejar de presentar aquí y bueno, ahí ya puedes continuar con la charla. Listo, gracias, Juan Francisco. Ay, Dios. Aquí en mi presentación sin problema. Todo ok. Sí, Val, ahí te vemos bien. Sí, vale. Gracias. Listo. Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Valeria León. Yo soy interna de 14º semestre. Estoy haciendo mi internado Junior Elite en Neurología ahorita en el Hospital de Kennedy. Soy neurorepresentante pues para el grupo de internado junto con Alejandra Peña. Y hoy, mañana y pasado mañana voy a darles una sesión muy bonita sobre examen neurológico y semiología neurológica, digamos, con las pautas claves que ustedes siempre deben recordar al momento de valorar un paciente neurológico. Vamos hoy a ver toda la parte de funciones cognitivas y una parte de nervios craneales. Mañana terminamos con nervios craneales y empezamos con examen motor y en la tercera sesión vamos a terminar con el resto del examen neurológico. Entonces, bueno, pues primero agradecerle a todo el equipo del Hospital de Kennedy, de residentes y pues de profesores y al doctor Sobrino pues por todo el apoyo para esta charla. Entonces, pues este es el contenido que vamos a utilizar, a tener en cuenta el día de hoy. En primera instancia tenemos pues una pequeña introducción y un contexto histórico respecto al nacimiento de la neurología y del examen neurológico. Posteriormente vamos a hablar de todos los implementos que necesitamos y luego abordar propiamente el examen neurológico de una manera organizada y sistemática. El objetivo principal es que no se nos pase nada al momento de valorar un paciente neurológico. Digamos que es muy fácil que se nos pasen algunas cosas y si nosotros llevamos un orden y tenemos en cuenta, digamos, cuáles son las principales cosas que tenemos que evaluar, pues lo más probable es que no se nos pase nada. Entonces, de una forma organizada, tenemos en primera instancia las funciones cognitivas, luego evaluamos los nervios craneales, posteriormente las funciones motoras y los reflejos, luego las funciones sensitivas, las pruebas cerebelosas, la parte de postura y marcha, y por último los signos benignos. Entonces, esta es la literatura en la que me basé para realizar toda esta charla. Son las técnicas clínicas para el examen físico neurológico. Van a encontrar los documentos en el drive del grupo de interés, entonces para que los revisen cuando tengan un momento. Y ahora sí, pues ya vamos a entrar en materia con una pequeña introducción. Entonces, empiezo con este cuadro. Es una lección clínica en la Salpêtrière, está en la Universidad de Descartes en París. Y lo que vemos aquí, no sé si en mi cursor, creo que sí en mi cursor, no sé, bueno. Aquí vemos al padre de la neurología, al profesor Juan Martín Charcot, que está pues enseñando y examinando una paciente neurológica en conjunto con sus estudiantes. Entonces la neurología nace en el siglo XIX, donde Jean-Martin Charcot, quien es el que les muestro aquí en la imagen a su mano derecha, fue el primero en relacionar todos los signos clínicos que tenía un paciente neurológico con un hallazgo neuropatológico cuando hacía las autopsias de los pacientes. Entonces, digamos que esta visión de la correlación entre los signos clínicos de un paciente y la patología nos permite localizar las lesiones. Si nosotros hacemos un buen examen neurológico, lo que vamos a lograr es identificar o poder enfocar dónde está la lesión. ¿Listo? Si nosotros hacemos un adecuado enfoque, digamos, sindromático, podemos llegar a esa parte que es poder pensar como, bueno, este paciente puede tener lesión de tal estructura. Entonces, ¿cómo llegamos a esta conclusión? Pues tenemos que hacer una correlación entre estos tres puntos que tengo aquí escritos. La historia clínica, que debe ser clave, tiene que tener un adecuado interrogatorio, una adecuada anamnesis, con el motivo de consulta, la enfermedad actual, una descripción detallada sobre el motivo de consulta del paciente,
Un examen físico general, pues que todos estamos aprendiendo a hacerlo pues a lo largo de la carrera. Aquí pues tenemos estudiantes de diferentes semestres, pero lo importante es que ustedes sepan hacer un examen físico como lo harían en cualquier otro tipo de paciente y adicionalmente el examen neurológico, que es pues el propiamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Estos son los implementos que necesitamos para hacer un adecuado examen neurológico y pues de una forma completa. Necesitamos un fonendo y un tensiómetro, digamos que son implementos básicos al momento de valorar cualquier paciente, sea o no sea pues el motivo de consulta un tema relacionado con neurología. Necesitamos copitos de algodón, un diapasón idealmente de 512 Hz. Necesitamos tubos de ensayo que tengan diferentes esencias, como aroma de café, chocolate, vainilla, para evaluar los nervios craneales. Necesitamos un oftalmoscopio, un martillo de reflejos y también necesitamos tablas para evaluar la agudeza visual. Yo voy a hablar de esto un poco más adelante. Entonces, como les mencionaba previamente, esta es la organización general del examen neurológico y lo que les voy a reiterar toda la charla es que tienen que hacer esto de una forma ordenada, sistemática y reproducible. ¿Qué quiere decir eso? Que el examen neurológico que yo realice debe ser, o los hallazgos que yo tenga van a ser prácticamente los mismos que tenga otro médico cuando evalúa y hace un examen neurológico completo también. Pues esto teniendo en cuenta pues que la clínica del paciente no sea variable. Pero lo ideal es que la manera en que nosotros evaluamos estos pacientes no se nos pase nada y que todos los médicos generales sepamos hacer un adecuado examen neurológico. Listo, entonces pues aquí está la división, ya la mencioné previamente, pues no, vamos a empezar por el examen mental y por todas las funciones cognitivas. Entonces, el examen mental incluye estas funciones, son la conciencia, la atención, la orientación, la memoria, el cálculo, el pensamiento, el lenguaje, las praxias, las nocias, el juicio y la abstracción. Entonces empezamos con el estado de conciencia. Entonces el estado de conciencia es la capacidad que tenemos de interactuar tanto con los estímulos externos que llegan del medio ambiente y también la capacidad que tenemos de responder a necesidades internas. ¿Listo? Digamos que las bases neurobiológicas y neurofisiológicas que sustentan que podamos estar despiertos son una compleja red de núcleos que se encuentran en nuestro tallo cerebral. Si recuerdan, digamos, la charla de generalidades que tuvimos con Juan Francisco, están en el tallo cerebral y se denominan la sustancia reticular activadora ascendente. Gracias a ello podemos mantenernos despiertos. Entonces, cuando ustedes lean y revisen el estado de la conciencia, van a encontrar diferentes matices o diferentes, digamos, términos que utilizan para manejar o para describir el estado de conciencia de un paciente. Entonces tenemos el paciente, digamos, con fines prácticos, es ideal que utilicen nomás 4 términos que son los que voy a mencionar. Tenemos el paciente que está despierto o el paciente que está alerta. Digamos que lo que uno trata es decir que el paciente está despierto, porque cuando hablamos de que el paciente está alerta, significa que está un paciente como hipervigilante, que está muy, digamos, alterado y que pues no es lo que queremos describir realmente, ¿sí? El paciente despierto es aquel que tiene una apertura ocular espontánea y que tiene una adecuada interacción con el medio que lo rodea, ¿listo? En segunda instancia tenemos un paciente somnoliento. El paciente somnoliento es aquel que tiene los ojos cerrados, pero cuando yo hago un estímulo de baja intensidad, por ejemplo, lo llamo por su nombre o hago pues un estímulo táctil leve, el paciente puede despertar, abre los ojos, interactúa brevemente con su entorno, pero cuando yo ceso ese estímulo, el paciente lentamente vuelve a quedarse dormido. ¿Listo? Es del segundo. Vamos, el paciente despierto y el paciente somnoliento. Ahora tenemos el paciente estuporoso. El paciente estuporoso es aquel que tiene los ojos cerrados y que necesita un estímulo de mayor intensidad para que yo pueda desarrollar o pueda desencadenar ese mismo estímulo. Entonces, es aquel en el que yo necesito realizar un estímulo nociceptivo, es decir, un estímulo doloroso, para desencadenar una respuesta. Entonces, el paciente abre los ojos, tiene una breve interacción con el medio e inmediatamente vuelve a su estado basal. Y por último, tenemos el paciente en coma. Ustedes van a leer que, digamos, van a encontrar que hay pacientes, los pacientes de acuerdo a su respuesta a los estímulos nociceptivos pueden diferenciarse en un coma superficial o un coma profundo, pero con fines prácticos, que es lo que les menciono, lo ideal es que nos refiramos a un paciente en coma cuando el paciente no presenta respuesta a ninguno de los estímulos, ni nociceptivos, ni de ningún tipo.
¿Listo? Entonces, estos son los 4 tipos, o bueno, los 4 estados de conciencia que podemos encontrar en nuestros pacientes. Luego tenemos la atención. Entonces, la atención se define como esa capacidad que yo tengo de enfocarme en un estímulo temporalmente e ignorar los demás. Es esa capacidad, por ejemplo, que todos estamos desarrollando en este momento cuando, no sé, ustedes me están poniendo atención en esta charla y, por ejemplo, si entran y abren la puerta, ustedes pueden cambiar ese foco atencional y luego volver acá. A eso se refieren con la atención. Entonces, dentro de los trastornos de la atención, ustedes pueden encontrar un paciente euproséxico, que es el paciente que tiene una atención normal. Tenemos un paciente hipoproséxico, que es aquel que tiene un incremento del umbral necesario para que yo pueda estimular su atención. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, yo tengo que estar diciéndole al paciente constantemente, si yo le estoy preguntando, por ejemplo, su nombre, tengo que repetírselo varias veces, tengo que tocarle un poco el hombro, a ver si él como que puede enfocar su atención en mí, ¿listo? Y por otra parte, al contrario, tenemos un paciente hiperproséxico o un paciente disproséxico, que es aquel que no puede enfocarse en un solo estímulo. Entonces está aquí, pero pasa una mosca y voltea a mirar a la mosca y abre la puerta. Y entonces son pacientes, digamos que es mucho más difícil que puedan ponernos atención y pues aún más responder nuestras preguntas. Tenemos la orientación y la orientación la podemos evaluar en espacio, en tiempo y en persona. ¿Listo? Idealmente la evaluamos en orden porque los trastornos neurológicos que afectan la orientación tienden a afectar primero la orientación en tiempo, luego en espacio y ya cuando tenemos cuadros mucho más severos, los afectan la orientación en persona. Entonces, ¿cómo evalúo esto en un paciente? Entonces le pregunto, pues cuando voy a preguntar, por ejemplo, su orientación en tiempo, le pregunto si sabe qué fecha soy, qué día de la semana es, en qué mes estamos, en qué año. Si voy a preguntar por su orientación espacial, si sabe en qué lugar estamos, si no lo sabe, en qué ciudad, en qué país. Y por último, pues la orientación en persona, su nombre, sus datos personales. ¿Listo? Aquí quiero hacer un énfasis y es que estas tres funciones que yo acabo de mencionarles, que son la conciencia, la atención y la orientación, son funciones cognitivas que son clave para evaluar las demás funciones. ¿Qué quiere decir eso? Si yo, por ejemplo, tengo un paciente que está hipoproséxico, es muy difícil que yo pueda evaluar la memoria, que pueda evaluar el lenguaje, que pueda evaluar el cálculo. Entonces, lo clave es que ustedes primero identifiquen estas tres y de acuerdo a estas tres, ustedes pueden predecir qué funciones cognitivas también va a tener alterada nuestro paciente. Si el paciente está desorientado, lo más probable es que la memoria, el cálculo y todas las demás funciones cognitivas también se van afectadas. Entonces, digamos que lo importante cuando ustedes están haciendo un examen mental en un paciente neurológico es que estas sean las tres cosas que evalúen primero. Digamos que las demás funciones puede que las puedan evaluar, digamos, en un distinto orden, pero estas tres siempre deben ser las principales y las primordiales a evaluar. No sin mencionar que, por ejemplo, si el paciente está hipoproséxico, ay, no, pues yo no voy a examinar las demás. No, igualmente tienen que examinarlas y registrar en la historia clínica cuáles son las demás alteraciones que está teniendo nuestro paciente. ¿Listo? Adicionalmente a estos tres importantes, también tenemos la memoria. Hay libros enteros de la memoria y la memoria, digamos que es una función cognitiva que es muy extensa. ¿Listo? Entonces, digamos que el almacén principal, o bueno, el lóbulo que está principalmente encargado de la memoria es el lóbulo temporal, particularmente pues el hipocampo, ¿listo? Y dentro de la memoria podemos encontrar estos 4 tipos grandes de memoria que tenemos que evaluar en los pacientes y que nos pueden indicar, digamos, ciertos trastornos o alteraciones neurológicas. Entonces tenemos una memoria episódica, que es una memoria que se refiere a las experiencias personales del paciente, es decir, por ejemplo, le pueden preguntar en qué fecha se casó, en qué fecha nacieron sus hijos, ¿sí? Son ese tipo de memorias, pues, propias del paciente que ya están almacenadas a largo plazo, ¿listo? También tenemos una memoria semántica, que es una memoria que está relacionada con los conceptos. Es decir, por ejemplo, que la persona pueda ver un esfero, por ejemplo, y pueda reconocer y saber que este esfero sirve para escribir. ¿Listo? Entonces, ¿cómo la evalúan? Pues le pueden mostrar un esfero y le preguntan para qué es esto, o le pueden preguntar pues por la definición de cosas que el paciente reconozca, obviamente aterrizado también y teniendo en cuenta su escolaridad.
Y también le pueden preguntar por hechos, si el paciente, digamos, recibió algún tipo de escolaridad, entonces la fecha de la independencia de Colombia, entre otras. ¿Listo? Por otra parte, tenemos la memoria procedimental y esta memoria está estrechamente relacionada con las praxias. La vamos a tratar un poco más adelante, que hablemos propiamente de qué es una praxia, pero por ahora les voy a mencionar que es aquella memoria que es inconsciente y es automática. Entonces, es aquella memoria que nos permite realizar actos motores que ya previamente hemos aprendido. Por ejemplo, cómo prendemos un fósforo, cómo preparamos café en la mañana. Son cosas que no tenemos como que pensar la secuencia de movimientos, simplemente las hacemos, pero son actividades que se han vuelto prácticamente automáticas y están almacenadas en nuestra memoria. Y por último, tenemos una memoria de trabajo y tenemos una memoria reciente. Esta memoria de trabajo es una memoria que es prácticamente inmediata. Nos permite guardar información por un corto periodo de tiempo para utilizarla en los próximos minutos. Por ejemplo, si yo ¿cómo le evalúo en un paciente? Yo le puedo preguntar al paciente que repita casa, perro, árbol. El paciente lo repite. Estoy evaluando su memoria de trabajo porque el paciente puede almacenar por un corto periodo de tiempo estas tres palabras y volverlas a utilizar. ¿Listo? Esa es la memoria de trabajo. ¿Y cómo evalúo la memoria reciente? Yo cuando termine el examen mental vuelvo a preguntarle a mi paciente cuáles eran esas tres palabras que yo ya le había mencionado. Entonces el paciente, si es capaz de decírmelas o si no puede evocarlas, digamos que nos puede indicar alteraciones de la memoria reciente. Pero digamos que esto es importante que se los mencione porque la memoria de trabajo tiene esta característica particular, es que cuando tú las usas, después se desvanecen. Es decir, si yo le pido al paciente que haga eso, yo probablemente mañana le pregunte al paciente cuáles eran esas tres palabras, él no lo va a recordar. ¿Listo? Y esa es como la característica que deben tener en cuenta al momento de evaluar esta memoria. Como les mencionaba, un paciente hipoproséxico, un paciente somnoliento o estuporoso, pues ustedes van a ver que todas las funciones cognitivas están alteradas. Un paciente, por ejemplo, hipoproséxico no va a ser capaz, por ejemplo, de repetirme esas palabras y mucho menos evocarlas. Entonces son cosas que siempre deben tener en cuenta. ¿Listo? Por otra parte, entonces tenemos el cálculo. Entonces, para evaluar el cálculo, digamos que las funciones corticales y la corteza cerebral, que está principalmente involucrada con la parte numérica y la parte aritmética, está en el surco intraparietal y en la corteza parietal, especialmente en el lobulillo parietal superior, y digamos que nos puede indicar alteraciones a este nivel. ¿Cómo lo evaluamos? Entonces, tenemos las series regresivas. Ustedes pueden evaluarlo tanto haciendo sumas como haciendo restas con el paciente, pero cuando el paciente hace restas, digamos que requiere un proceso cortical un poco más complejo, entonces digamos que lo ideal es que si el paciente puede hacer restas, intenten evaluarlo con las restas. ¿Listo? El clásico ejemplo con el que evaluamos el cálculo en un paciente es con el número 100. Entonces le pedimos al paciente que reste 100 menos 7, a ese resultado le reste 7, a ese resultado le reste 7. Entonces, así evaluamos el cálculo. El paciente que puede hacer todas las operaciones matemáticas es aquel paciente que tiene la capacidad de cálculo preservada. Pero, por ejemplo, si tenemos un paciente que solamente puede hacer 3 de estas 5 operaciones matemáticas, se denomina que el paciente tiene discalculia y si el paciente no puede hacer ninguna de estas, pues se denomina acalculia. Que es importante también recalcarles y mencionarles acá. Ustedes dirán o de pronto pensarán que un paciente, por ejemplo, de bajos recursos, que nunca recibió educación, un paciente, digamos, que nunca no sabe leer y escribir, no sabe hacer este tipo de cálculos, pero sí lo puede hacer. Y estos pacientes se denominan analfabetas funcionales. Son aquellos pacientes que a pesar de no haber recibido ningún tipo de educación, digamos que cuando ustedes extrapolan estos ejemplos a su vida, a la vida diaria del paciente, él puede hacer estas operaciones. ¿Cómo así? Significa, por ejemplo, si el paciente es campesino y trabaja con bultos de papa, pues hagan la operación con bultos de papa. Si él vende 5 bultos de papa y tenía 15, pues ¿cuántos le quedan? Y estos ejercicios el paciente los puede realizar. Entonces, digamos que la invitación aquí es que si el paciente no tiene escolaridad, no significa que no se le puedan evaluar estas funciones cognitivas. Traten de evaluarlo, traten de extrapolarlo al paciente y verán que
digamos, si el paciente la tiene preservada, ustedes se van a dar cuenta que él las puede realizar. Y esos son los analfabetas funcionales, era como un paréntesis especial para este grupo. ¿Listo? Pues la otra función cognitiva importante es el pensamiento. Entonces, el pensamiento ustedes lo evalúan en tres sentidos importantes. Lo evalúan en el curso del pensamiento, en velocidad del pensamiento y en el contenido propiamente del pensamiento. Entonces, para evaluar el curso del pensamiento, ustedes tienen que evaluar que el paciente tenga un discurso que sea lógico y que sea coherente. Es decir, que todo lo que él nos está diciendo tenga como un sentido, que las palabras, digamos, las frases estén bien conformadas, que lo que él esté diciendo lo podamos entender propiamente. ¿Listo? En cuanto a la velocidad del pensamiento, podemos tener dos escenarios, pues tres. Tenemos el paciente que tiene una velocidad de pensamiento normal, ¿cierto? Tenemos un paciente que puede tener un enlentecimiento de la velocidad del pensamiento, que es aquel paciente bradipsíquico, y podemos tener un paciente que tiene una velocidad muy rápida del pensamiento, que es el paciente taquipsíquico, es el paciente que habla todo el tiempo, que como que tiene muchísimas ideas y habla a mil y ya ustedes no saben ni siquiera en qué parte de la historia van. Es ese tipo de paciente. Y en cuanto al contenido del pensamiento, ustedes lo que deben mirar es si el paciente presenta ideas delirantes. Entonces, este es un concepto, por ejemplo, para los que vieron psiquiatría, pues que ustedes lo profundizan mucho allá. Y para los que no lo han visto, pues se refiere a que el paciente, por ejemplo, que está diciendo que él es Dios, que está, digamos, teniendo algún tipo de idea delirante o que está psicótico y está teniendo ideas persecutorias y entonces está diciendo que todo el mundo lo quiere envenenar, ¿sí? Entonces tienen que empezar a determinar si este paciente está cursando con esas alteraciones en el contenido del pensamiento. Por otra parte, tenemos el lenguaje. Entonces, aquí voy a hacer una salvedad y es que ustedes deben siempre tener en cuenta que el lenguaje no es solamente la forma en que el paciente habla. Nosotros también podemos evaluar la capacidad de lectura y de escritura en un paciente, claramente pues si hay algún nivel de escolaridad. Entonces, si el paciente lo puede hacer, es importante que lo evalúen. ¿Qué evaluamos del lenguaje? Que sea fluido, y del habla evaluamos estas tres cosas que tengo aquí escritas: la comprensión, la nominación y la repetición. Entonces, en cuanto a la comprensión, ustedes le pueden pedir al paciente que siga órdenes sencillas, por ejemplo, que levante los brazos y el paciente pues los va a levantar, o que repita las palabras, ¿sí? Son órdenes sencillas que el paciente puede seguir. ¿Cómo lo consignan en la historia clínica? Entonces, paciente comprende 3 de 3 órdenes sencillas. La nominación está muy relacionada con la memoria semántica, entonces ustedes le piden que nomine 3 objetos, entonces le muestran un esfero y el paciente debe ser capaz de decir que es un esfero, le muestran una almohada y el paciente dice, ah, esto es una almohada, le muestran una puerta y él dice que es una puerta. ¿Cómo lo registran en la historia clínica? Lo mismo, paciente nomina 3 de 3 palabras. Y en cuanto a la repetición, pues esto está relacionado con la memoria de trabajo. Cuando ustedes le habían pedido al paciente que dijera casa, perro, árbol, entonces digamos que ahí ustedes ya la evaluaron, entonces pues si el paciente pudo hacerlo, repetición 3 de 3 palabras. Y lo que les mencionaba, la capacidad de lectura y escritura, obviamente individualizado al contexto social de cada paciente. Ahora vamos a hablar un poco de las praxias. Entonces, las praxias se refiere a esa capacidad que tenemos de realizar movimientos voluntarios, aprendidos y planeados que tienen una finalidad. Y su alteración se denomina apraxia. Entonces, digamos que aquí es importante, digamos que entiendan que está relacionado con la memoria procedimental, que era lo que les mencionaba previamente, y de pronto aquí, para mostrarles, digamos, cómo mejor se evalúan las praxias, quisiera que alguien del que está escuchando la charla pudiera prender su micrófono y la cámara para hacer un ejercicio sencillo y mostrarles, digamos, cómo evaluar las praxias en un paciente. Pues si quieres yo te colaboro. Listo, dale, súper. Entonces, si quieres, puedes prender micrófono y cámara y hacemos el. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Daniela. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Entonces, mira, vamos a mirar la praxia ideatoria primero de Daniela. Entonces, Daniela, cuéntame qué son los pasos que tú haces cuando en la mañana vas a ir a lavarte los dientes. O sea, descríbeme todo lo que haces hasta que logras pues lavarte los dientes.
Mm, pues me despierto, reviso mi teléfono, prendo el computador para la clase y luego pues me paro a chichi y luego me cepillo los dientes. Ok, ¿y cómo te cepillas los dientes? O sea, ¿qué haces? Abro la llave, mojo el cepillo, le echo pasta dental, vuelvo a mojar el cepillo y pues me cepillo. Sí, como... Exacto, listo. Entonces miren que ya estamos mirando la praxia ideatoria de Daniela. La secuencia de ideas que ella tiene en la cabeza, digamos que están organizadas de una forma secuencial que le permite llevar a cabo a Daniela la acción que estamos evaluando, que es lavarse los dientes. Ahora vamos a mirar la parte motora. Entonces, Daniela, por favor, puedes hacernos la mímica de cómo haces para lavarte los dientes. Ok, pues abro la llave, mojo el cepillo, le echo crema, vuelvo a mojar el cepillo y me cepillo los dientes. Exacto. Gracias, Daniela. Listo, ya, eso era. Muchas gracias. Entonces, miren que ahorita con Daniela miramos la praxia motora. O sea, ella pudo llevar toda esa serie de pensamientos que tenía almacenados en su memoria procedimental a una acción motora gracias a las conexiones con la corteza motora. Entonces, así evaluamos las praxias en un paciente. Un paciente puede tener apraxia ideatoria, es decir, que no recuerda la secuencia, pero puede llevar a cabo los actos motores si se le indican. Tenemos un paciente con apraxia motora, que es el paciente que no puede llevar a cabo la acción a pesar de que recuerde la secuencia. Y tenemos una combinación de las dos previas, que es la apraxia ideomotora. ¿Listo? Ahora tenemos las nocias. Entonces, las nocias, digamos, para hablar de las nocias nos referimos a la identificación de las características de los objetos. Entonces, a medida que avancemos en el examen neurológico, y de pronto hoy no, pero de pronto mañana, pasado mañana, cuando veamos la sensibilidad, se van a dar cuenta que muchos de estos términos ya los vamos a ver cuando evaluemos la sensibilidad en un paciente. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos, digamos, varias cosas que involucran otras partes del examen mental, pero deben tener en cuenta que hacen parte de las nocias. Entonces, tenemos la anosmia, que es la incapacidad de reconocer el olor de las cosas que están a nuestro alrededor. Tenemos la ageusia, que es una pérdida de la capacidad de reconocer el sabor de la comida, bueno, de los alimentos. Tenemos la anacusia, que es aquel paciente que no puede reconocer el sonido. A esto me refiero que no es que el paciente tenga hipoacusia y no escuche por un problema propiamente del oído, sino que el paciente sí, digamos que la transmisión del sonido sí llega y sí se integra, pero en la corteza no se puede interpretar. ¿Cómo así? Por ejemplo, entonces es el paciente, por ejemplo, que escucha ladrar un perro, y por ejemplo, cuando ladra un perro todos sabemos que es un perro, pero el paciente sabe que hay un sonido, pero no puede identificar a qué pertenece. A eso nos referimos con la anacusia. Y en los músicos también puede existir algo llamado la musia, que es cuando no podemos reconocer la melodía de una canción. Y esto es importante pues para esas personas que se dedican al ambiente y al contexto musical. Tenemos la esterognosia, que se refiere a la capacidad que tenemos de reconocer los objetos mediante el tacto. ¿Cómo la evalúo en un paciente? Le pido que cierre los ojos, le pongo un objeto en la mano, puede ser un esfero, su celular, y mediante el tacto el paciente debe ser capaz de reconocer qué objeto tiene él. ¿Listo? Su alteración se denomina estereognosia. ¿Listo? Ahora tenemos la barognosia, es la capacidad de reconocer, digamos, qué objeto es más pesado que otro. ¿Cómo lo evalúo? Le pido al paciente que cierre los ojos, le coloco dos objetos pues, en las palmas de la mano y que me diga cuál de los dos es más pesado. Ahora, la prosopagnosia se refiere a la capacidad de reconocer las caras familiares de la gente. Por ejemplo, los pacientes que, pues, digamos, cuando uno puede, por ejemplo, reconocer a sus amigos, reconocer a sus papás, uno ve sus caras y sabe quiénes son, ¿listo? Hay pacientes que tienen alteraciones neurológicas y generan una aprosopagnosia, que es la alteración de esta función, ¿listo? Tenemos la anosognosia y es un término también que ustedes van a ver en psiquiatría o si ya la vieron o si no lo han visto lo van a ver. Se refiere a cuando el paciente no es consciente que tiene una enfermedad. O sea, el paciente cree que está bien, que no hay nada mal con él, pero pues en realidad sí hay un déficit, sí hay una alteración. Entonces, el paciente no es consciente que tiene una enfermedad. Y la autotopagnosia se refiere a la capacidad que tenemos de reconocer nuestras propias partes del cuerpo como nuestras. Es decir, por ejemplo, que yo veo esta mano y yo sé que esta mano me pertenece a mí y no es de alguien más. ¿Listo?
Y por último, de todas las funciones cognitivas, pero no menos importante, tenemos el juicio y la abstracción. Entonces, para evaluar el juicio y la abstracción también necesito un voluntario. No tienen que prender la cámara, solo el micrófono, o bueno, si quieren también prender la cámara, para mostrarles cómo se evalúa la abstracción y el juicio en un paciente. No sé quién me puede ayudar con esto. Yo te ayudo. Listo, súper. ¿Con quién hablo? Sofía Martínez. Hola Sofía, ¿cómo estás? Entonces, miren, vamos a evaluar primero la capacidad que tiene Sofía para identificar semejanzas. Entonces, Sofía, ¿en qué se parece un niño y un enano? Que ambos son de altura pequeña. Exacto. Y dime en qué se parece una vaca y una mesa. Que ambos están en 4 patas, por decirlo así, como parados en 4. Exacto. Entonces, miren que miramos la capacidad de semejanzas. Ahora, Sofía, ¿en qué se diferencia una manzana de una pera? Que la manzana tiene un color rojo y la pera verde. Ok, ¿qué más? La pera tiene una forma como curvada, pero arriba es delgada, y la manzana es totalmente redonda y medio gordita. Perfecto. Listo. Ahora, dime en qué se parece un niño y una mesa. ¿Un niño y una mesa? No, no se parecen. No se parecen. Esa es la capacidad de interpretar absurdos de Sofía. O sea, Sofía dice, eso no tiene nada que ver. Ahí reconoció el absurdo. Ahora, Sofía, ¿qué significa cuando yo te digo cuando el río suena, piedras lleva? Que alguien oculta algo. Muy bien. O soldado advertido no muere en guerra. Que cuando alguien le advierten que va a pasar algo, él puede prevenir lo que va a pasar, o sea, estar alerta. Exacto. Entonces, ahí miramos que, mira, Sofía puede, digamos, tiene esa capacidad de abstracción de los refranes. Ahora, Sofía, si un edificio, si tu casa se estuviera incendiando y tuvieras un cuadro que vale muchísimo, muchísimo dinero, pero también tuvieras tu perrito, ¿a quién salvas? A Del mí, incendio. Listo. Ahí evaluamos el juicio de Sofía. Usualmente, y así, o sea, ustedes lo van a ver en la mayoría de los pacientes, digamos que la vida prevalece sobre cualquier otra cosa, inclusive pues el dinero. Entonces, ahí ustedes hablan de que la capacidad de juicio está preservada. ¿Listo? Muchas gracias, Sofía. vale, gracias a ti. Entonces, ahí ya evaluamos todas las funciones cognitivas. Y lo que les digo y les vuelvo a recordar, háganlo de forma ordenada y las 3 primeras cosas que tienen que evaluar, conciencia, atención y orientación. Listo. Ahora vamos a hablar de los nervios craneales. Solo vamos a evaluar, pues voy a contarles hoy solamente sobre el primer y el segundo nervio craneal, pues porque la idea es que las charlas, digamos, sean muy concretas y pues no los canso tampoco, entonces lo siguiente pues lo vamos a dar mañana, ¿listo? Entonces vamos a hablar hoy del primer y el segundo nervio craneal. Recuerden que, digamos, para los que no han visto esta parte, recuerden que tenemos 12 nervios craneales, ¿listo? Muchos tienen funciones motoras, tienen funciones sensitivas, tienen funciones autonómicas, tienen funciones mixtas. Vamos a revisar uno a uno y cómo se evalúan, ¿listo? No voy a profundizar tanto en la parte anatómica porque digamos que es muy extensa, pero sí voy a ser muy concreta en cómo evaluar cada nervio craneal de una forma concreta, pues de una forma completa. Entonces vamos a hablar del primer nervio craneal, que es el nervio olfatorio. Entonces recuerden que este nervio está originado en la mucosa nasal. ¿Listo? ¿Cómo lo evalúan? Siempre tienen que mirar cada fosa nasal por separado. Entonces ustedes le piden al paciente que cierre los ojos, que se ocluya con el dedo la fosa nasal que no van a evaluar. Y ustedes en sus tubos de ensayo van a cargar sustancias no irritantes. ¿Por qué soy tan enfática en que la sustancia no debe ser irritante? Digamos que el nervio olfatorio solamente puede reconocer aquellos olores que no son irritantes porque el quinto nervio craneal, que es el trigémino, tiene fibras y tiene inervación nociceptiva de la mucosa nasal. Entonces, si yo le pongo al paciente a oler, por ejemplo, alcohol, amoníaco o alguna sustancia que irrite, no voy a estar activando la aferencia del nervio olfatorio, sino la del quinto nervio craneal. Y pues queremos evaluar el primero. Entonces, ¿qué sustancias pueden utilizar? Vainilla, chocolate, canela, café, ¿listo? Entonces, el nervio craneal, el primer nervio craneal de forma rutinaria no se evalúa a menos que tengamos una sospecha de la fractura de la lámina cribosa del etmoides, porque recuerden que las cintillas olfatorias pasan por allí para llegar al bulbo olfatorio, donde hace la sinapsis la primera neurona.
También, digamos, evalúenlo en tumores del lóbulo frontal, pues por la misma anatomía y recorrido del nervio. También puede verse afectado en pacientes con aracnoiditis, meningitis sifilítica y ahora por la pandemia, pues digamos que ya todos sabemos que los pacientes que tienen infección por SARS-CoV-2 pueden tener en los estadios iniciales o incluso pues ya durante las demás manifestaciones de la enfermedad pueden presentar anosmia. También es importante que lo evalúen en pacientes en quienes sospechan demencia, por ejemplo, los pacientes pacientes con enfermedad de Parkinson. Los pacientes con enfermedad de Parkinson casi todos tienen anosmia. Y esto, digamos, es un signo semiológico muy preciso que nos puede ayudar a enfocar este tipo de pacientes. ¿Listo? Entonces, ¿qué le preguntan al paciente? Pues el paciente cerró los ojos, lo ocluyeron la fosa nasal, le acercan la sustancia, el paciente primero debe identificar en el momento en que sienta que hay un olor distinto y luego debe ser capaz de identificar el olor. Lo hacen, obviamente, cada fosa nasal, pues la evalúan por separado. Y ahora vamos a hablar del nervio óptico. El nervio óptico es el segundo nervio craneal, se origina en la capa ganglionar en la retina, ¿listo? Y dentro del nervio óptico vamos a evaluar estas 4 cosas importantes: la agudeza visual, la visión de colores, el fondo de ojo y los campos visuales. Aquí voy a hacer una salvedad y es que los campos visuales se pueden evaluar de 3 maneras. Tenemos la campimetría por amenaza, la campimetría por confrontación y la campimetría electrónica. Digamos que no les voy a explicar el día de hoy la campimetría electrónica porque usualmente se hace, digamos, con lámpara de hendidura y usualmente se hace en oftalmología, pero sí es importante que reconozcan la manera de evaluar un defecto campimétrico, o sea, un defecto del campo visual, por estos 2 métodos, por amenaza y por confrontación. Ya se los voy a explicar. Entonces, vamos a empezar primero con la agudeza visual. Entonces, para la agudeza visual tenemos principalmente 2 tablas. Tenemos la tabla de Snellen y tenemos la cartilla de Jagger. El test de Snellen se utiliza para visión lejana y la cartilla de Jagger para visión cercana, especialmente en pacientes mayores de 40 años que ya empiezan a sufrir de presbicia. Pero pues digamos que de forma rutinaria utilicen la tabla de Snellen. La tabla de Snellen es la que ven aquí a su mano derecha. Entonces ustedes ven pues que están las letras en diferentes tamaños. Esta tabla está posicionada a 6 metros del paciente, que es el equivalente a 20 pies, y se le pide al paciente que lea línea por línea hasta el momento en que no pueda reconocer, digamos, las letras. Ustedes ven que al lado de cada fila, digamos, de tamaño de las letras, van a encontrar un número fraccionario donde el numerador, que es el número 20, es constante. ¿Listo? Y esto se refiere a la distancia a la cual estamos evaluando a nuestro paciente. Y tenemos el denominador, que es la distancia a la que una persona con visión normal puede ver esta letra. Por ejemplo, si yo solamente puedo leer hasta la F y la P, que es la segunda línea que ven aquí a su mano, derecha, significa que yo puedo leer, puedo leer hasta esta distancia, puedo leer estas letras, perdón, a 20 pies, pero una persona con visión normal las puede leer a 100 pies. ¿Listo? Esa es la manera, digamos, de anotar en la historia clínica cómo es la agudeza visual de un paciente. Evalúen cada ojo por separado, ocluyan el ojo, ¿listo? No lo presionen porque eso va a afectar la agudeza visual del paciente y siempre inicien registrándolo por el ojo derecho. Entonces ponen ojo derecho, tanto de tanto, ojo izquierdo, tanto de tanto. Hay otra cosa que es importante que reconozcan y es que puede ser, por ejemplo, que yo tenga una visión de 20/50, o sea, no es la mejor, pero que no sea secundario a un defecto propiamente del nervio óptico, sino a una patología, digamos, refractiva. ¿Qué quiere decir eso? Que el problema está en la retina y no en la retina, sino en la manera en que pasan los rayos de luz y se reflejan en la retina. ¿Listo? Entonces, ¿cómo yo sé que un paciente tiene alteración del nervio óptico propiamente o si es un defecto de refracción? Luego con el agujero estenopédico. Entonces, el agujero estenopédico es esta estructura que ustedes ven aquí abajo en negro. Miren que es un pequeño círculo y tiene muchos agujeros negros. Entonces, ustedes lo que hacen es que se lo colocan al paciente y el agujero estenopédico lo que nos hace es que ayuda a condensar todos los rayos de luz para que pasen de una manera adecuada. Entonces, si el paciente le mejora la visión con el agujero estenopédico, significa que nuestro defecto en verdad es refractivo y que no es una verdadera alteración del nervio óptico. ¿Listo? Y para la visión cercana tenemos la cartilla de Jagger.
lo que les mencionaba no se usa de forma tan rutinaria. También tenemos otras tablas que nos ayudan a evaluar la agudeza visual. Tenemos la tabla de Rosenbaum, tenemos también tablas, digamos, que son de las ES para los pacientes analfabetas, y pues digamos aquí ustedes tienen que empezar a jugar pues con lo que el paciente puede colaborarles, pero estas son las que se utilizan de una manera más rutinaria. Entonces ya miramos la parte de la agudeza visual, ahora vamos a mirar la visión de colores. Para la visión de colores existen múltiples test, tenemos, digamos, hay un test que es el test de saturación al rojo, si el paciente, digamos, ve verdaderamente el color rojo como rojo y no lo ve como morado o lo ve vino tinto, y eso nos puede ayudar a que hay alteraciones en los fotorreceptores. Pero de forma, lo que les mencionaba, digamos que la forma estándar de evaluar la visión de colores, tenemos las tablas de Ishihara, que son esta serie de círculos que tienen un fondo de un color que contrasta con un número o con una figura de otro color, y el paciente debe ser capaz de identificar este número que está aquí adentro. ¿Listo? Digamos que cuando el paciente tiene alteraciones para la visión de colores se denomina discromatopsia, y cuando el paciente no puede reconocer ningún color se denomina acromatopsia. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hablar de los defectos campimétricos, y para ello voy a mostrarles este video. Me parece que es muy completo porque les muestra cómo se evalúa, cómo se hace una campimetría por amenaza y cómo se hace una campimetría por confrontación. La campimetría por amenaza usualmente se utiliza en pacientes que son muy poco colaboradores, entonces es fácil de hacer porque ustedes simplemente le piden al paciente que mira al frente y acercan rápidamente su mano para que entre en el campo visual. Si el paciente lo ve, por reflejo va a cerrar los ojos, ¿listo? Si el paciente tiene un defecto campimétrico, pues no los va a cerrar. Y tenemos el campo visual por confrontación, que digamos por los temas de la virtualidad es muy difícil como explicárselos así que ustedes me entiendan, y por eso les voy a mostrar este video. Por favor, me confirman si se ve bien. In confrontational field testing, each eye is assessed separately to determine the extent of the peripheral field. Have the patient sit directly across from you, about 1 arm's length away. Make sure you and your patient are sitting so that your eyes are at the same level. This ensures that you and your patient's visual fields are similar. Prior to testing of peripheral fields, ensure that central vision is intact with prior visual acuity testing. Start by covering your left eye. And if you look here at my nose, is my whole face clear or is there any part that's blurry? It's clear. Good. We'll now assess the confrontational visual fields with the finger counting method. Ask the patient to cover their left eye and fixate on your nose with their right. At the same time, you as the examiner close your right eye so that the visual field in front of you and the patient is the same. Repeat this process with the other eye. Now we'll try the same with the other eye. So cover your right eye with your right hand. And again, looking at my nose, is any part of my face blurry? Nope. Good. 2, 2, 1, 1. Very good. You can also perform this examination by asking your patient to identify when they see your finger wiggling. Looking at my nose, tell me when you see my finger moving. Now. Good. Now. 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 Certain types of field defects are associated with specific areas of damage along the visual pathway. Here we see the potential visual field defects and their respective damage area. Listo. Entonces, esa es la manera, digamos, de evaluar un campo visual por confrontación, y ahí también les mostraron al principio por amenaza. Voy a hacer una pequeña salvedad aquí, es que se me pasó, digamos, enfatizarles en algo que tal vez, no sé si dije mal por la rapidez, pero cuando evalúan la atención en un paciente, el paciente hiperproséxico es aquel que, digamos, no puede cambiar su atención de un estímulo, en cambio el paciente distráctil es el que cambia rápidamente su atención. ¿Listo? Quería como hacer ese paréntesis antes de seguir. Y ahora vamos a hablar del fondo de ojo. Digamos que el fondo de ojo es algo que ustedes, digamos que tienen que practicarlo de forma constante.
Si ustedes nunca lo han hecho o si están, digamos, empezando, es muy difícil verlo de primeras. Y hay algo en lo que voy a hacer mucho énfasis y quiero que tengan mucha claridad en eso, y es que las imágenes clásicas donde todos vemos, por ejemplo, buscamos en Google y buscamos el fondo de ojo, digamos que no esperen verlo así completo cuando hagan un fondo de ojo. Ustedes ven como pedazos del fondo de ojo y ustedes mentalmente tienen que ir armando todos esos pedazos para poder ver bien. ¿Listo? Entonces también les voy a mostrar este video para que vean cómo se hace un fondo de ojo, y este video me parece muy bonito porque les muestra precisamente que cuando ustedes entren entren a la retina, no van a ver toda la imagen, sino solamente van a ver una fracción de ella. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar este video. Hi, my name's Fiona, and in this short video, I'd like to show you how an ophthalmoscope works and how you can use this instrument to examine an eye. Many students, and qualified doctors for that matter, may tremble at the prospect of examining an eye. However, all you need is a system, a basic knowledge of the anatomy of the eye, and the ability to use an ophthalmoscope. Simple in theory, but clear instruction and practice in this skill is essential. First of all, you need to check your equipment and make sure it works before starting your examination. If the batteries are flat, or if a colleague has left the ophthalmoscope off its charger, there will be no light and you will not be able to see anything. Believe me, there's nothing more frustrating than a flat scope, so always make sure that when you finish using this equipment, turn it off and if necessary, return it to its charger. Now, there are many types of ophthalmoscopes, but essentially they all work in the same way. Firstly, you should be able to identify the on-off dial, and it's with this that you can alter the illumination. We need to ensure there is adequate light. Next, you should be able to find a dial that can be turned either clockwise or anti-clockwise. This adjusts the power of the lens within the ophthalmoscope and should be set for the moment to 0. Some ophthalmoscopes may come with a series of apertures or filters. As you can see, this can adjust the spot size. If you've got one, just remember small spots for small pupils and large spots for large pupils. Don't worry about the colours for now. Right, so you've checked your equipment, it works, and so you can begin your examination. First of all, as with anything, you do need to make sure you've cleaned your hands before you go near your patient. And next, you have to explain to the patient what it is you're going to do. Ideally, it should be good to use dilating drops, usually a very short-acting dilating drop such as tropicamide. Patients should be warned, however, that this may blur their vision for an hour or so. If you can, try to dim the room lights, particularly if you're attempting fundoscopy undilated. First of all, ask the patient to look straight ahead and place your hand on their forehead. At an arm's length, put the ophthalmoscope up to your right eye and look for the red reflex, swinging the light over to the left eye. Now, the red reflex is the result of light reflecting back from the retina. If no red reflex is seen, either your technique is poor or there's a significant problem with the eye regarding the clarity of one of the optical media. And from front to back, this could be due to a problem with the cornea, the anterior chamber, the lens, or the vitreous cavity. You will look silly if you attempt fundoscopy with no red reflex. Once the red reflex is identified, proceed to examine the right eye, your right eye to their right eye. Come progressively closer until you start to see retinal detail. Don't be surprised how close you need to come, although touching noses means you've gone too far. To focus the retinal image, you may have to rotate the lenses either clockwise or anti-clockwise. This is to account for potential focusing differences or refractive errors that may exist either with you and or the patient. If you wear very strong glasses, it may be best to keep these on. Right, here we go. Remember, the image you obtain will be highly magnified. You will not see a fundal picture depicted in textbooks, but a small circular image which you have to piece together to produce your own picture. Please don't panic, think logically. Have a system. The most likely structure you will see is a retinal vessel. Follow this either up or down to reach the optic disc. Starting at the disc, which should be nice and pink with vessels entering and leaving, remember the 3 C's: cup, colour, contour. Now follow the 4 vascular arcades, remembering each has a retinal artery and a retinal vein.
Then ask the patient to look up, down, left and right, following the patient's eye at all times. It's here that you'll be allowed to pick up peripheral changes. Finally, ask the patient to look directly at the light. This will bring the macula into direct view. This can be very uncomfortable and should be the last thing you do. Repeat the above on the fellow eye, this time using your left eye. Not easy at first, but you must practice. So there we are. How to use an ophthalmoscope. Make the most of all the opportunities to practice this skill. Listo. Entonces, digamos que este video era para mostrarles muy bien cómo hacer un fondo de ojo, pero si ustedes, pueden construir mentalmente la imagen, lo que ustedes van a ver es esto. Entonces, lo primero que ustedes deben identificar es la papila. Miren que dentro de la papila tenemos una excavación, digamos que es un punto aún más profundo de la papila. Recuerden que de la papila es de donde surge o desde donde nace el nervio óptico a partir de los axones de las células ganglionares que están en la retina. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una papila y tenemos una excavación fisiológica que por lo general no supera 1/3 del diámetro de la papila. ¿Listo? La papila siempre va a estar en la región nasal, o sea, si ustedes dividen el fondo de ojo en 4 cuadrantes, ustedes van a ver en los cuadrantes nasales la papila. Es decir, que este fondo de ojo que estamos viendo aquí pertenece al ojo derecho de un paciente. ¿Listo? Adicionalmente, ¿qué tienen que ver? Tienen que ver que la papila tenga un borde bien definido, que no haya pérdida, de la definición del borde, que digamos es un signo de hipertensión endocraniana y que en pacientes que tienen hipertensión endocraniana puede perderse este borde. Y es importante que sepan que desde aquí de la papila nacen tanto las arterias como las venas. Entonces, las arterias, digamos que es muy bonito porque las arterias retinianas son las únicas que ustedes mediante un examen clínico, la única arteria que ustedes ven directamente. Mire que las arterias aquí son de un color un poco más pálido y son un poco más delgadas que las venas. ¿Listo? Tiene una relación aproximada de 2/3 del tamaño de una vena. Y aquí tenemos 4 vasos principales que nacen de la papila o entran a la papila. Entonces, no sé si ustedes están viendo mi cursor, espero que sí. Sí. Gracias. Listo. Entonces, miren que aquí tenemos la vena. Entonces, ustedes dividen esto en 4 cuadrantes. Tenemos una vena temporal superior, que es esta que estoy señalando acá. Tenemos una vena nasal superior, que es esta de aquí. Una vena nasal inferior y una vena temporal inferior, que aquí está. Y miren que cada vena está acompañada de una arteria. La arteria temporal superior, la arteria nasal superior, la arteria nasal inferior y la arteria temporal inferior. ¿Qué tienen que ver en la retina? Miren este color, este es un color sano, miren que miren que digamos el fondo no hay exudados, no hay hemorragias, no hay cruces arteriovenosas, que eso nos puede indicar otro tipo de patologías sistémicas, diabetes, hipertensión, y miren que en la región más temporal van a encontrar un área que es de un color mucho más oscuro, que se refiere a la mácula. La mácula es el sitio más sensible y es lo último que ustedes deben evaluar cuando hacen un fondo de ojo, porque en ese momento cuando ustedes le piden al paciente que mire directamente a la luz, entonces le va a molestar un montón. La mácula nos da los 15 grados de la visión central, es el área donde tiene la mayor cantidad de fotorreceptores, no tiene bastones, únicamente tiene conos, y es el sitio donde tenemos la mayor concentración y mediante haces o arcadas superiores, inferiores y o un bondo papilomacular, llegan estos axones a formar el nervio óptico. Dentro de la mácula también van a encontrar una zona un poco más oscura, que es una zona completamente vascular, y esta se denomina la fovea. Entonces, estas son las maneras, digamos, o estas son las 4 cosas que ustedes siempre deben evaluar cuando evalúan el nervio óptico, ya lo revisamos: agudeza visual, visión de colores, fondo de ojo y campos visuales. Digamos que pues por motivos de tiempo vamos a parar aquí y mañana vamos a ir con la segunda parte de la charla. Vamos a hablar del tercero, el cuarto, el sexto nervio craneal y pues de ahí en adelante pues terminar todos los pares craneales y el resto del examen neurológico. No sé si tienen alguna pregunta o algún aporte que quieran hacer.
Creo que no. Entonces, pues nada, muchas gracias por la atención. Jorge, creo que tienes la mano levantada. Hola, hola, ¿qué más? Oye, no, primero, pues felicitarte como siempre. Dejas el nombre del servicio en alto. Muy buena Gracias, Jorge. exposición. Muy agradable volver a repasar contigo esta parte de examen físico. Simplemente recordarles que tal vez el fondo de ojos de lo más complicado de hacer al examinar nervios craneanos. No es fácil al principio, tal vez necesitan mucha práctica. Esto no es ni siquiera hacerlo 1, 2, 3, 4 veces, sino realmente es de hacerlo incluso por años, y a medida que uno lo va haciendo, pues empieza a ver más cosas y es mucho más fácil empezar a notar las diferencias entre cada uno. Entonces es muy importante lo que les dice Valeria de la práctica. Eso es lo que realmente empieza uno a, a forjarlo y enseñarle a uno realmente qué es normal, y cuando empieza a ver, uy, a saber lo que es normal, pues empieza a ver las anormalidades, y es cuando empieza realmente a valorar qué es hacer todo este examen físico que Valeria nos ha explicado también. Muy orgulloso de ti, Vale, siento que has aprendido muchísimo, es un orgullo decir que eres nuestra interna junior. Entonces, nada, muchas gracias, de verdad, muy buena la charla, supremamente interesante, y has mantenido la atención, por lo menos la mía, durante todo el tiempo. Gracias, Jorge. Jorge es el jefe de residentes del Servicio de Neurología en Kennedy. Para los que no lo conocen, él ya es R4. Alejandra, ¿tienes la mano levantada? Sí, vale. Primero quería